Morena nació el 2 de octubre de 2011, cuando Andrés Manuel López Obrador congregó a miles de simpatizantes en el Zócalo capitalino para presentar el Movimiento de Regeneración Nacional, después de la agria disputa electoral de 2006. 2 años más tarde, el 20 de noviembre de 2012, el movimiento se inscribió como asociación civil y comenzó a desplegar comités en todo el país, reclutando a voluntarios que recogían firmas y levantaban censos de simpatizantes, casa por casa. En enero de 2014, el naciente partido entregó ante el entonces IFE más de 500,000 de afiliaciones certificadas. El 9 de julio de ese año, el Consejo General avaló el registro. Y el 1 de agosto de 2014, Morena debutó oficialmente como fuerza política nacional. Desde el primer momento, quedó claro que su líder, y a la vez su marca, sería López Obrador, quien ya había recorrido el país 13 veces en sus giras de gobierno legítimo y aparecía semana a semana en la prensa nacional. Llegaron las intermedias de 2015. Con apenas un año de existencia legal, Morena obtuvo más de 3 millones de votos, equivalentes al 8.4% de la preferencia federal, y se llevó 35 curules en la Cámara de Diputados. Se colocó como cuarta fuerza nacional y arrebató al PRD la hegemonía de la Ciudad de México. Para un partido primerizo fue un récord. Ningún contendiente había conquistado tantos escaños en su estreno desde la fundación del PRI en 1929. Ese golpe de mesa cambió la aritmética de la izquierda. Entre 2016 y 2017, Morena absorbió cuadros del PRD, fundó 32 comités estatales, multiplicó sus secciones electorales y cosechó triunfos simbólicos como la alcaldía de Jalapa y la primera diputación de Baja California. A finales de 2017, firmó la coalición Juntos Haremos Historia con el Partido del Trabajo y el evangélico Partido Encuentro Social. Una alianza sorprendente que amplió su llegada a sectores rurales, pero levantó críticas por la carga conservadora del PES. El gran salto ocurrió el 1 de julio de 2018. López Obrador venció con más de 30 millones de votos, el 53% de la elección presidencial, y barrió 30 de 32 estados. Morena y sus aliados aseguraron 191 de 500 diputados y 55 de 128 senadores, suficiente para dominar la agenda legislativa. En tan solo 7 años, el partido había pasado de la calle a Palacio Nacional, algo inédito en la era democrática mexicana y rarísimo a escala global. Pocos partidos, como la Liga por la Democracia de Corea del Sur en 1988 o Syriza en Grecia 2015, habían llegado al poder tan rápido. La fuerza del triunfo despertó 2 narrativas opuestas. Para sus simpatizantes, la victoria materializaba décadas de lucha social y demostraba que un movimiento popular podía derrotar al sistema de partidos tradicionales. Para sus críticos, la coalición con el PES y el rápido incremento de curules configuraban una nueva hegemonía con tintes de sobrerepresentación. El ascenso continuó. En las legislativas de 2021, Morena retuvo mayoría simple con 198 diputados. Y para 2024, ya bajo la candidatura de Claudia Sheinbaum, elevó su bancada a 236 curules, mientras capturaba 67 escaños en el Senado, suficiente para reformas constitucionales con aliados. Paralelamente, su mapa de gobernadores se tiñó de guinda. De 4 entidades en 2018, saltó a 24 controladas tras los comicios de 2024, incluyendo bastiones históricamente priistas como el Estado de México. A primera vista, Morena se convirtió en el partido más joven y expansivo de la historia moderna del país. Sin embargo, esa velocidad encierra un riesgo: su identidad. Su narrativa y su disciplina interna dependen casi por completo del carisma de un solo hombre. Hoy, la pregunta que flota entre militantes y opositores es inevitable. ¿Puede un partido cimentado en la popularidad de Andrés Manuel López Obrador mantenerse unido y eficaz cuando él ya no esté al mando? Esa incertidumbre abre la puerta al siguiente capítulo: la retirada voluntaria de AMLO. El pacto entre las llamadas corcholatas y la irrupción de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México. Ahí comienza la verdadera prueba de fuego para el partido que en poco más de una década puso en jaque al sistema político mexicano.
Andrés Manuel López Obrador cerró su sexenio con una aprobación alta, la segunda más alta desde la transición democrática. Durante toda la administración, sus conferencias matutinas marcaron la agenda pública y consolidaron su imagen como rostro único de Morena. Ese liderazgo carismático, sin embargo, quedó vacante la misma mañana en que entregó la banda presidencial. Por una reforma al artículo 83 de la Constitución, la sucesión se adelantó 2 meses y el mando cambió el 1 de octubre de 2024. Antes de partir, López Obrador impulsó 18 reformas constitucionales, entre ellas la elección popular de jueces, iniciativa que organizaciones como Human Rights Watch calificaron de amenaza a la independencia judicial. Esa herencia legislativa, sumada al vacío de un árbitro indiscutible, desató la pregunta que divide al partido. ¿Quién llevará ahora el timón? La respuesta parecía clara la noche del 6 de junio de 2023, cuando el presidente invitó a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal a una cena en el Centro Histórico. Allí pactaron que una serie de encuestas definiría la candidatura presidencial, mientras que los demás recibirían posiciones estratégicas en el Congreso o el gabinete. La foto de las llamadas corcholatas vendió unidad, pero también reveló que la cohesión de Morena dependía otra vez de la presencia física de López Obrador. El acuerdo funcionó a corto plazo. Un año después, Claudia Sheinbaum obtuvo más de 35 millones de votos, equivalentes a 59% de la preferencia, y aventajó por más de 30 puntos a la candidata opositora. Morena refrendó así su dominio electoral apenas una década después de su registro formativo. Sheinbaum llegó a Palacio Nacional con un perfil académico. Es doctora en Ingeniería Energética y coautora del 4º informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, credenciales que reforzaron su discurso de gobierno verde y progresista. Durante su gestión en Ciudad de México lanzó el programa Mi Beca para Empezar, que hoy otorga un apoyo mensual a más de 1.200.000 estudiantes de educación básica. No obstante, la sombra de la tragedia de la Línea 12, donde murieron 26 personas por fallas de mantenimiento, sigue persiguiéndola. Ya como presidenta, Sheinbaum respaldó la primera elección popular de jueces y defendió que la gran mayoría del pueblo apoya la Cuarta Transformación, pese a denuncias de irregularidades y de que cerca del 80% de los ganadores estaban vinculados a su partido. Las críticas señalan riesgo de hegemonía. Sus partidarios, en cambio, lo ven como paso decisivo para democratizar el poder judicial. Entretanto, los viejos aspirantes no han bajado las armas. Gerardo Fernández Noroña, hoy presidente del Senado, cuestiona la estrategia de seguridad. Adán Augusto impulsa ajustes presupuestales que irritan a gobernadores. Y Ricardo Monreal advierte que, sin un nuevo pacto interno, Morena podría fracturarse antes de las elecciones intermedias de 2027. Así, el partido más joven y exitoso en la historia contemporánea de México enfrenta su dilema central. Sin la figura de López Obrador para arbitrar, la unidad depende de que Claudia Sheinbaum convenza a aliados y críticos. De lo contrario, la fuerza que conquistó el poder en tiempo récord podría diluirse en su propia batalla por el relevo. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado desde septiembre de 2024, se ha erigido en el parlamentario más ruidoso de la Cuarta Transformación. Su estilo frontal, jurias incluidas, incomodó incluso a la presidenta cuando, en pleno intercambio con un senador republicano de Estados Unidos, debió llamarlo a la calma para evitar un incidente diplomático. Cada desplante de Noroña brinda munición a la oposición y revela la falta de un árbitro que, como Andrés Manuel López Obrador, contenga las pasiones internas. El propio Noroña reconoce la existencia de una campaña que busca impedirle repetir en el cargo. Asegura que resistirá, pero admite que la sucesión en la mesa directiva abrió la caja de Pandora al interior de la bancada. Aún así, defiende logros. Afirma que bajo su presidencia, el Senado aprobó 17 reformas constitucionales y promovió la reducción de viáticos en un 15%, cifra que sus detractores disputan para demostrar austeridad republicana. Mientras tanto, Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y hoy coordinador de Morena en el Senado,
encabeza la pugna por el presupuesto 2025. Acusa a Ricardo Monreal de intentar recortar 800 millones de pesos al Senado para asfixiar políticamente a sus adversarios. Monreal replica que la Cámara Alta estaba operando con gastos inflados y contratos opacos por 150 millones de pesos. La pelea estalló en diciembre de 2024, cuando Adán Augusto difundió un cuadro de sobreprecios en la compra de equipo de videoconferencia y denunció omisiones administrativas. Las cifras aún son verificadas por la Auditoría Superior, pero el choque quedó grabado como la primera guerra abierta entre dos de las figuras consentidas del antiguo presidente. Monreal, ex coordinador parlamentario y aspirante frustrado a la candidatura del 2024, intenta ahora presentarse como garante de estabilidad. Desde la tribuna advierte que si Morena no firma un nuevo pacto interno antes de febrero de 2027, fecha clave para la renovación intermedia, el partido podría sufrir una fractura similar a la que pulverizó al PRD 2 décadas atrás. Sus llamados, sin embargo, chocan con un dato duro. Los episodios recientes de elección popular de jueces mostraron que alrededor de 4 de cada 5 vencedores estaban vinculados a la militancia guinda, avivando la idea de que la unidad se busca más por la vía del control institucional que por la deliberación política. La votación judicial desnudó las grietas entre pragmáticos y legalistas. Gerardo Fernández Noroña celebró el resultado como triunfo popular. Monreal cuestionó la baja participación, apenas 13% del padrón, y las más de 180 impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral, calificando la jornada como alerta amarilla para la legitimidad de la Cuarta Transformación. Adán Augusto, por su parte, culpó a los medios de magnificar detalles administrativos para eclipsar lo que llamó la elección más democrática de la historia del Poder Judicial. A la par de estos choques, voces de la dirigencia insisten en mantener el discurso triunfal. Luisa María Alcalde, secretaria general del partido, achacó el fuego interno a egos personales e instó a cerrar filas en torno a la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, analistas advierten que esa misma retórica de unidad niega la necesidad de autocrítica y empuja las diferencias al terreno de la descalificación. En los pasillos del Congreso se comenta que la sucesión del 2030 podría ser, de nuevo, la chispa definitiva. Cada guiño público desata maniobras soterradas y abucheos en redes, señal inequívoca de que el reloj de la sucesión jamás se detuvo tras la victoria de Sheinbaum. Entretanto, la gestión presidencial navega en aguas agitadas. Sheinbaum presume la reducción de homicidios y la expansión de programas sociales, pero enfrenta la sombra de la línea 12 y la oleada de críticas a la hegemonía institucional que Morena consolida con el Ejecutivo, el Legislativo y ahora buena parte del Poder Judicial bajo su influencia. Sus correligionarios se enzarzan en guerras de declaraciones sobre viáticos, viajes no reportados, como el polémico viaje de Noroña a Roma en plena discusión presupuestal, y sospechas de contratos millonarios otorgados a amigos de Adán Augusto. El balance es inequívoco. La izquierda mexicana tardó más de 3 décadas en conquistar la presidencia y apenas ha necesitado un año para exhibir grietas que sin un liderazgo absoluto amenazan con ensancharse. Ahora la continuidad depende de una presidenta que conquistó la elección con cerca de 60% del voto nacional y que, apenas un año después, exhibe su mayor virtud y su mayor flanco: la capacidad de sumar poder al proyecto de la Cuarta Transformación, pero también de concentrarlo bajo un solo color. Las primeras señales llegaron con la inédita elección popular de jueces. La participación fue baja y alrededor de 4/5 partes de los ganadores tenían vínculos directos con Morena, algo que Claudia justificó alegando que la gran mayoría del pueblo apoya su revolución democrática. Críticos como The Economist y la agencia AP advierten que esa jugada coloca al partido a un paso de controlar los 3 poderes de la Unión. Mientras tanto, el mapa político pinta el alcance de esa ola guinda, de gobernar 4 estados en 2018. Morena administra hoy 24 entidades, lo que significa casi 3/4 partes de la población mexicana. Ese dominio territorial, logrado en apenas media década, confirma la fuerza del proyecto y la magnitud del reto interno.
A la vez, organizaciones civiles y expresidentes como Ernesto Zedillo arremeten contra la reforma judicial y contra lo que llaman hegemonía en construcción. Signos Vitales México advierte en sus diagnósticos trimestrales que el país avanza hacia un modelo de partido dominante con rasgos de debilidad institucional. En ese clima de tensiones, Sheinbaum presume resultados: una moderada reducción de homicidios y la ampliación de programas sociales. Así llegamos al nudo del dilema. La izquierda mexicana tardó 3 décadas en alcanzar la presidencia, pero apenas ha necesitado un sexenio para exhibir divisiones que antes se atribuían al viejo régimen. Las salidas de tono de Noroña dan gasolina a la oposición. Las pugnas de Adán Augusto y Monreal desordenan la bancada. Los gobernadores empujan agendas propias. Con López Obrador retirado en su rancho de Palenque, la Cuarta Transformación enfrenta su examen más crudo: demostrar que puede gobernarse a sí misma. Porque si Morena no refina un liderazgo colectivo, uno que convenza a pragmáticos y a puristas, a radicales y a institucionales, la misma velocidad que la elevó podría precipitar su fractura. Y México, otra vez, aprenderá que el poder sin contrapesos es una victoria efímera y que la regeneración prometida hace 14 años solo será real si la ambición retrocede y el proyecto trasciende a sus fundadores.